La misteriosa comisión del profeta Jeremías, capítulo 11. El profeta Jeremías llega a Irlanda. Primera parte. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este montón de piedras, ubicado en Longcrew, Old Castle, condado de Meath, ubicado en Irlanda del Norte, es la tumba del profeta Jeremías, el profeta fiduciario de Dios. Incluso la historia de cómo llegó el profeta Jeremías a Irlanda se encuentra precisamente tallada en jeroglíficos al interior de la tumba. Pero ¿cómo llegó el profeta Jeremías a Irlanda desde Jerusalén? ¿Cuándo llegó? ¿Y por qué motivos tuvo que viajar hacia esas tierras europeas? Bueno, la deportación a Babilonia es la clave. Dicha deportación ocurrió aproximadamente en el año 500 a.C. En el video anterior de esta serie, en el capítulo 10, acerca de la profecía de Ezequiel capítulo 17, expliqué el significado de esa profecía. Pero para comenzar voy a mencionar un breve resumen para entender el contexto histórico del viaje del profeta Jeremías a Irlanda. Jeremías fue el profeta enviado por Dios al rey Sedequías, último rey judío en reinar en Jerusalén, aunque en realidad no fue el último rey judío como nos lo han hecho creer. Sedequías había quebrantado el pacto de Dios, y Dios envió a Jeremías para advertirle que volviera a guardar el pacto, o Dios enviaría al rey Nabucodonosor de Babilonia para sitiar y destruir la ciudad de Jerusalén. Pero al rey Sedequías no le gustó el mensaje de Dios y decidió castigar al mensajero y puso al profeta Jeremías en prisión. Sin embargo, esto no impidió que la profecía se cumpliera, sino que hizo que se hiciera más seguro su cumplimiento. Fue así que el rey Nabucodonosor envió a su ejército y puso sitio a la ciudad de Jerusalén, cuyos habitantes pasaron tanta hambre que se comieron a sus propios hijos. La ciudad cayó y fue quebrantada, y el templo de Salomón en el monte Moriah, en el lugar santo, también fue destruido. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue enviado por Dios para castigar a Sedequías y a honrar a Jeremías como un verdadero profeta de Dios. Nabucodonosor lo liberó, le dio toda la libertad para que hiciera lo que Dios le había mandado a realizar. Entonces Sedequías y todos sus hijos fueron capturados. Sedequías fue llevado a Babilonia, donde mataron a todos sus hijos delante de sus ojos, para después cegarlo, arrancándole los ojos, para que la ejecución de sus hijos fuera lo último que viera. Sedequías murió en la cárcel en Babilonia, y todo esto fue porque traicionó a Dios, rompió el pacto e hizo que su pueblo sufriera pobreza bajo sus propias leyes, en lugar de obedecer las leyes de Dios. Todo esto que acabo de mencionar fue el cumplimiento de la primera parte de la profecía del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 1 al versículo 4.
Libro del profeta Ezequiel, capítulo 17. Parábola de las águilas y la vid. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propón una figura, y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, Así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Es el Señor quien se encarga de explicar esta profecía desde el versículo 11 al versículo 21. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido, y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto, para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano, y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Jerusalén está en ruinas. Los judíos, los levitas y la media tribu de Benjamín está siendo deportada a Babilonia. Los príncipes, los hijos del rey Sedequías, los hijos varones han sido muertos delante de la presencia del rey Sedequías, y el último rey judío en Judá, de la familia de David, también está siendo trasladado a Babilonia para ser encarcelado y morir desterrado y ciego. Aunque aquí voy a hacer una aclaración. El rey Sedequías y sus hijos y sus hijas no es la única sangre real que está pasando por esta etapa de la historia. Parte de la familia de David, de los descendientes del rey David, también está siendo deportada. Aquí voy a abrir una puerta para un siguiente video donde voy a explicar del por qué Jesús es descendiente del rey David con doble derecho al trono de Israel. No solo porque el Señor Jesús es Dios, sino porque también la familia de María
se preservó durante la deportación a Babilonia, así como también la familia de José, el carpintero, quien adoptó a Jesús como su hijo. Dios le dio la tutela a José el carpintero de ser padre de nuestro Señor Jesucristo, aunque en la carne no lo era, porque José el carpintero desciende de un rey judío que recibió una maldición de parte de Dios, que de su descendencia no iba a haber ningún rey sobre Israel. Por eso es que Jesús no fue afectado por esa maldición que Dios le dio a este rey. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido hijo directo de José el carpintero, según la carne, según la sangre, entonces nuestro Señor Jesucristo hubiera recibido la maldición que recaía sobre la familia de José. Pero entonces la familiaridad que conecta a nuestro Señor Jesucristo con David también viene por parte de María, la Virgen María. Pero esto lo explicaré en otro video para aclarar ese hecho tan importante en esta parte de la historia también. Entonces vemos como una de las hijas del rey Sedequías está siendo preservada, pero siendo trasladada a Irlanda. Y por otra parte, vemos también sangre real que está siendo preservada por parte de Dios para ser llevadas a Babilonia en la cautividad. Entonces, una doncella, hija del rey Sedequías, lleva la sangre real con derecho al trono a Irlanda, y la otra doncella, la Virgen María, que lleva la simiente bendita, que es Jesucristo, a Babilonia para más tarde regresar a Jerusalén. El profeta Jeremías tuvo que hacer un largo viaje desde Medio Oriente hasta Europa para dar cumplimiento con la segunda parte de la profecía del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzaré ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. Entonces preste mucha atención. Jeremías escondió a las hijas del rey Sedequías, y entre ellas había una doncella elegida para guardar la sangre de David en el trono de Israel. Ella se llamaba Tea Tefi. Jeremías tomó algunas reliquias del templo de Salomón, entre ellas el arca de la alianza, junto con el pilar de Jacob. ¿Qué es el pilar de Jacob? Es una piedra, la piedra de Betel. Se le conoce como la piedra del destino, Lia Fail. Y esta piedra es tan importante porque sobre ella son coronados todos los reyes de Inglaterra, Escocia e Irlanda a partir de que el profeta Jeremías llega a Irlanda. Entonces, una vez que la costa estuvo despejada, el profeta Jeremías tomó a las princesas y a los tesoros de Dios y fue primero a Mizpa, luego a Tanis en Egipto por seguridad, antes de llegar a Irlanda vía Gibraltar. Hacia el finales del siglo XIX, un montículo de piedras se descubrió que era la tumba de un hombre llamado Ollan Fodla, en irlandés.
que no es un nombre, sino un título que significa el sabio maestro en irlandés antiguo. La tumba fue excavada, se trazaron los jeroglíficos y se hicieron dibujos en ellos. Desde entonces, con la apertura de la tumba a la intemperie y los efectos corrosivos de la contaminación en la atmósfera, aumentó drásticamente en los últimos 50 años y algunos de los jeroglíficos se han deteriorado poco a poco, pero aún se alcanzan a percibir. Antiguas leyendas irlandesas y la mitología nombró al profeta Jeremías con este título, el sabio maestro, el Olán Fodla, señalando que en esa tumba, en ese montículo de piedras, descansaban los restos de un sabio maestro de gran importancia para Irlanda. Fue en ese lugar donde fue sepultado el profeta de Dios, el profeta Jeremías. En el siguiente video revelaré este hecho histórico dentro de la historia bíblica, porque aquí es importante conocer la relevancia que tuvo el nacimiento del primer hijo de Judá, aquel bebé de la manita roja de nombre Sara. Recordemos que Sara, en el momento en que iba a nacer, sacó su manita y la partera que atendía a Tamar, su mamá, le colocó en su manita un hilo color grana, un hilo color rojo, pero el bebé tímido volvió a meter la mano repentinamente y el que sale primero de la mamá fue Fares. Cuando comencé la serie de la misteriosa comisión del profeta Jeremías, comencé con la historia de la familia de Judá. Ese fue el primer video. Ahora, en este momento de la historia es cuando Sara, hijo de Judá, vuelve a aparecer en el escenario bíblico. En el derrocamiento del trono de David sobre Jerusalén, es el momento en el que Sara, hijo de Judá, sale nuevamente a la luz, resplandeciente como lo dice su nombre. Sara volvió para atrás su manita y eso significó su desaparición de la escena bíblica. Pero nuevamente aparece Sara en este momento histórico. Llegó el momento de la salida al mundo. Llegó el momento en el que Sara es revelado.